Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios por su presencia en la alabanza. Y bueno, creemos que también nos va a bendecir en la exposición de su palabra. Vamos a iniciar con un texto en Deuteronomio 4, versos 21 al 22. Dice la Biblia: Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Estamos aprendiendo que este libro de Deuteronomio, como hablamos la semana pasada, fue dado por Dios para la nueva generación que se iba a levantar, que la generación dura, la generación que no quiso rendirse a Dios, que no quiso creer, se quedó en el desierto vagando 40 años y que sus hijos fueron quienes terminaron entrando. Pero no fueron los únicos que se quedaron en el desierto, sino que también hubo un evento en el cual el mismo Moisés y Aarón, su hermano, recibieron un castigo que vamos a ver el día de hoy, y se quedaron también en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Así que ahora, en este pasaje que leímos, les estaba diciendo Moisés a esa nueva generación: Dios juró que yo no pasaría el Jordán, yo no voy a entrar a aquella buena tierra, tú la vas a ir y la vas a poseer, y por lo tanto ya no vas a depender de mí, ni vas a depender de Aarón, sino vas a ir y tú lo vas a poseer, tú vas a depender de Dios, y Dios va a venir y va a hacer la obra contigo. Por lo tanto, Dios estaba levantando un liderazgo nuevo, que es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a pedir la bendición de Dios para poder describir este hallazgo en la Biblia. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aprender con tu palabra, Señor, que nos muestres cómo es que tú quieres levantar, Señor, un liderazgo nuevo, Señor, como lo hiciste en la época de Deuteronomio, Señor. Enséñanos estas verdades preciosas. Amén. Muy bien, vamos a ver cómo ocurrió ese evento en el cual Moisés fue llevado por los hechos y por sus propias decisiones a terminar recibiendo un juicio de tampoco entrar a la tierra prometida junto con Aarón. Vamos a ver el contexto y irlo narrando. Números 20, versos 1 al 3, dice, hablando sobre una dificultad física y pérdida en el liderazgo que hubo de manera inicial. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María y fue sepultada, porque no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y recuerda que había 3 hermanos, que eran María, que alguna vez cuando Moisés estaba en peligro de morir, ella fue y buscó diligentemente que pudiera ser rescatado, que pudiera ser ayudado cuando iba en la barquita en su niñez, viendo por su hermano, al igual que sus padres. Y bueno, ella que lo acompañó, que siguió con él, que tuvo una alabanza interesante en la Biblia y varios eventos que se narraron mientras íbamos estudiando su vida. María finalmente, que tenía un rol en el liderazgo, que seguramente tiene influencia en otras mujeres, murió y fue sepultada. Y en esa perspectiva Moisés, ya mayor, tuvo una tristeza familiar, y la congregación, como había pasado en otras ocasiones, tuvo una tendencia a ver al hombre: pues ya no está María, no veían a Dios, no se tomaban de Dios. Recuerda que muchos de ellos realmente eran, pues, desde una perspectiva religiosa buscando a Dios, mas su corazón no estaba del todo convertido, y Dios quería tratar con ellos y les estaba hablando. Y entonces pasó este pasaje en el cual fallece María, se quedan Moisés y Aarón, y el pueblo se pone a murmurar en contra de Moisés y se pone a quejarse, y de Aarón, diciendo: ojalá nosotros hubiéramos muerto como perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Lo veían como algo imposible poder seguir adelante. Y esas quejas, imputaciones falsas se dieron para con el liderazgo. Seguimos leyendo la historia, versos 4 al 5 de Números 20, dice: ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí y nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber.
Y entonces le estaban echando la culpa a Moisés de lo que ellos habían hecho, porque finalmente no habían querido ir y entrar y tomar la tierra y poseerla y ser aguerridos, ser valientes, tomar su lugar, tomar un liderazgo. Y estaban ellos finalmente quejándose, imputándole toda la responsabilidad a Moisés, diciendo que tú nos hiciste subir de Egipto y no nos has llevado a una buena tierra, con quejas, con problemas, etcétera. Y bueno, fue una situación muy grande porque todo el pueblo estaba participando, no fueron solamente algunos, sino toda la nación. Y se narra en detalle en los libros de Números, que estamos viendo la parte de Números 20, también se narra en el Éxodo, en Éxodo 17, y se retoma en Deuteronomio. Vamos a ver pasajes de estos tres libros para ir entendiendo la situación. En Éxodo 17, 1 al 3, nos enseña verdades adicionales. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y ahí te dice que era toda la congregación. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Porque tú hiciste eso. Y estaba la congregación entera altercando con Moisés, estaba quejándose, estaba harta, estaba en una situación tentando al liderazgo. Y bueno, Moisés hizo lo que debía de hacer, que es interceder. Y se puso a orar por ellos, todo el pueblo estaba murmurando en su contra y se puso a interceder. Y vamos a ver cómo es que él intercedió. Verso 6 de Números 20 dice, y se fueron Moisés y Aarón, junto con Aarón, delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y es muy hermoso porque Dios siempre es fiel, siempre es leal. Podemos llegar a tener dificultades, problemas, como los tuvieron Moisés y Aarón, pero Dios manifiesta su gloria, su camino, y siempre nos deja saber por dónde debemos de ir. Y entonces ellos hicieron lo correcto, fueron y oraron, fueron con Dios, y Dios vino y apareció sobre ellos, y vino su gloria, y les habló y les mostró la guianza. Incluso la Biblia nos da detalles de esa oración, cómo es que Moisés derramó su corazón a Dios y cómo ocurrió esa guianza que Dios dio. Vamos a ver algunos detalles. Éxodo 17, versos 4 al 6 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá todo el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés fue y en su oración hizo lo que debe de hacer cualquier persona que ora, que es abrir su corazón. Y abrió su corazón a Dios y reveló sus miedos. Y le dijo Dios, mira, de aquí a poco me van a apedrear, me quieren matar. Y entonces Dios le empieza a guiar a Moisés, lo consuela, le ayuda, le dice que trabaje en equipo junto con Aarón y que trabaje también con los ancianos. Quería Dios utilizar a los ancianos, a Moisés y a Aarón, para enseñarle a la congregación algo muy valioso. E iba a hacer un milagro en el cual una peña, que una peña es una roca enorme de una sola pieza, muy grande, que estaba en Horeb, iba a ser golpeada con una vara, con la vara como la que Moisés hizo por medio de los milagros de Dios y siguiendo lo que Dios le indicó, muchos milagros y que la hemos narrado en el transcurso del estudio que hemos tenido del Pentateuco. Y iba a poner la vara en la peña y entonces iban a salir aguas, iba a ver el pueblo e iba a haber una enseñanza importante que los ancianos, que Aarón y que Moisés iban a dar a el pueblo, que iba a ser saciado, iba a haber bendición para ellos, para sus animales, y el milagro estaba prometido. Entonces Dios escuchó la oración de Moisés, Dios le dijo que fuera a la peña, que reuniera a la congregación y que iba a ser un milagro. Y quizás nosotros no hemos estado en Horeb, estamos en México, no estamos en Horeb,
Pero tenemos una peña que es similar y nos puede dar una idea de lo que es una peña, una piedra muy grande, que es la Peña de Bernal, que está en Querétaro, y a lo mejor tú la has visitado y la has visto, y que incluso la gente va subiendo, y es una piedra realmente muy grande. Algo similar, es como el lugar que Dios escogió para que ahí fuera glorificado su poder y para que las personas pudieran contemplar en esa peña un símbolo muy importante. Dios les dejó instrucciones claras. Números 20, versos 7 al 8 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y Dios repite las instrucciones en varios pasajes, en Éxodo 17, en Números 20, y nos dice instrucciones sencillas que debía simplemente de obedecer Moisés. Si ya había ido a derramar su corazón con Dios, y Dios le estaba diciendo qué hacer, lo único que tenía que hacer era simplemente obedecer lo que Dios le decía. ¿Qué leímos en el pasaje? Primero, tenía que reunir a todos. Iba a dar algo muy importante, iba a poner a toda la congregación delante de una peña y de una roca enorme. Lo iba a hacer en equipo, lo iba a hacer con Aarón, y también en el libro de Éxodo lo iba a hacer con los ancianos. Y delante de todos le iba a hablar a la peña. Moisés iba a voltear con la peña y le iba a hablar a la peña, una roca inmensa de una sola pieza que estaba delante de ellos, y le iba a hablar a la peña. Y entonces iba la peña a ocurrir un milagro que Dios iba a hacer. La peña iba a huir y les iba a dar agua para que ellos pudieran beber. Después de esto iban a beber, iban a ser saciados. En el libro de Números dice que le iba a hablar, y también en el libro de Éxodo dice que le iba a dar un golpe con la vara. Y entonces podemos sumar las dos verdades. Le iba a hablar y le iba a dar un golpe con la vara. ¿Qué quería decir todo esto de la peña? ¿Por qué una peña? ¿Por qué una gran piedra? ¿Qué quería decir? ¿Qué Dios les estaba hablando para que ellos pudieran entender verdades espirituales que sanaran sus almas y que cambiaran su ser? Bueno, era un milagro que Dios hizo y que quería hacer de una mejor manera, y lo vamos a ir narrando, pero que el milagro tenía un reflejo muy importante. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 7. Vamos a ver, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí está el apóstol Pedro diciendo que Dios iba a poner, el Padre en Sión, que se refiere a la iglesia, una piedra preciosa, una piedra del ángulo, como en una construcción, el cimiento de la iglesia, lo más importante, y ubicado en el lugar más estratégico e importante, que es en donde convergían varias traves y donde se soportaba toda la construcción. Por eso estaba en el ángulo. Y al que creyera en esa piedra, iba a descubrir que él era precioso, y que los que no creían no tenían forma de poder permanecer en Sión, porque él había venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es esa piedra? Esa piedra enorme que solamente se puede comparar con una peña. No es ni siquiera una roca grande, sino una peña enorme como la que tenemos aquí cerca en la Peña de Bernal, que es una piedra enorme que podemos ver nosotros, majestuosa, grande, de una pieza. ¿Quién es esa roca? Y esa roca es el Señor Jesucristo, que está revelado a través de toda la Biblia, que es un fundamento fuerte, que es el cimiento de la iglesia y que es la única forma en la cual toda persona se puede añadir a la iglesia y empezar a construir sobre algo estable, una piedra que no se mueve, una piedra que no se rompe, una piedra que está fuerte, una piedra que ellos necesitaban ver, porque el problema que ellos tenían es que veían al hombre. Cuando María se fue, empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, de repente ya no veían el agua y empezaban a murmurar contra Moisés, porque veían las circunstancias, veían al hombre, qué me da, qué no me da, pero no veían a la piedra. Su vida no dependía de la piedra, su vida dependía de un sub y baja de emociones y de cómo estaban ellos viviendo, si tenían agua, si no tenían agua, si tenían
tenían descanso, si no tenían descanso, y estaban todo el tiempo fluctuando porque no dependían de la piedra. Pero Dios los quería enseñar que había algo estable, que había algo fuerte, que había algo grande, que había algo majestuoso, que es una piedra preciosa entre la cual tú puedes acercarte, tú le puedes hablar y te puede escuchar y te puede bendecir y te puede dar agua y puedes saciar tu alma y puedes saciar toda tu casa y puedes saciar tu ganado y puedes saciar todo lo que tú tienes. Y esa piedra en un sentido espiritual es nuestro precioso Señor Jesucristo. Jesucristo es el Salvador y el único que puede cambiar los corazones, y por eso Él es la piedra. Hechos 4, versos 11 al 13, seguimos aprendiendo. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran de hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Aquí están predicando los apóstoles después de que Jesús se fue. Pero se fue físicamente de un cuerpo humano, pero Él vino y estableció ese testimonio precioso, dejó claro que Él era la piedra y enseñó a esos apóstoles a edificar sobre el único fundamento en el que cualquier predicador puede edificar, que es la piedra preciosa, el Señor Jesucristo. Y ellos iban y predicaban a Cristo y les dijeron, los apóstoles, es que ella es la piedra, es la cabeza del ángulo, y lo que los edificadores desecharon ahora es lo más importante. Le estaban diciendo a todo el sistema religioso de su época que no servía si no se apoyaban en Cristo. Y si ellos vinieran hoy a nuestra época, dirían exactamente lo mismo que dijeron hace miles de años. La única forma en la que se puede edificar la iglesia es cuando tú vas y te pones sobre el fundamento, y no hay otro fundamento que no sea el precioso Señor Jesucristo. Y la gente, cuando veía el denuedo de Pedro, el denuedo de Juan, que eran pescadores, decían, ¿de dónde sacaron estas palabras? ¿Cómo es que encontraron este fuego? ¿Cómo es que encontraron este razonamiento? ¿Cómo es que saben decir todo esto? Y la gente va y los busca. ¿Por qué aprendieron y no de nosotros? Porque aprendieron de aquella piedra preciosa, aquella peña hermosa que es Jesucristo, y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces los apóstoles empezaron a predicar esa roca grande, hermosa, y que es el único que pueda salvar, porque en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Y aún no solamente ellos, sino el mismo Cristo habló de sí mismo como la roca. Lucas 20, versos 17 al 18 dice, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues? Esto es lo que está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. En el contexto en el que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, estaba hablando antes de los labradores malos que matarían al dueño de la viña, y les da una advertencia a esos labradores malos, que esa palabra que dijo Jesús se cumplió, porque los labradores malos, los líderes religiosos perversos, que no les gustaba cómo Jesús hablaba, que no les gustaba cómo Jesús señalaba sus pecados, que no les gustaba cómo Jesús quería romper con su método humano y establecer un verdadero cimiento, y que estaban más enamorados de su religión que de Cristo, ellos terminaron diciendo, vamos a quitar a Cristo, vamos a eliminarlo de aquí, lo matamos, lo colgamos en una cruz y seguimos con nuestro método humano religioso. Pero Jesús les advierte a ellos y les dice una gran verdad. Esa piedra que tú quieres quitar, que tú que deberías de edificar, te deberías de apoyar en esa piedra, es la cabeza del ángulo. Y no se trata de que tú la quitas o la pongas, sino de que la roca es estable, es fuerte y es la cabeza de todo. Si tú caes sobre ella, vas a ser quebrantado. O sea, si tú vienes y me dices, Jesús, estoy muy mal,
Y vas y le rindes tu ser sobre la piedra. Y vas y te humillas y te entregas y caes sobre la piedra como diciendo, ya estoy harto de ser fluctuante, ya estoy harto de estar siempre cayendo, ya estoy harto de no estar estable, estoy harto de hacer las cosas en la carne. Y vas y te rindes y te pones sobre esa piedra que es estable y te postras a Él y te rindes a Cristo. Entonces vas a ser quebrantado. O sea, Cristo te va a ayudar a poder ver tu corazón. Cristo te va a mostrar lo que hay en tus entrañas. Cristo te va a dejar ver lo que está mal en ti. Y vas a poder entender tus pecados y vas a poder entender tus maldades, porque Cristo va a enviar su espada, que es más cortante que toda espada de dos filos, y va a penetrar tu alma y te va a dejar ver lo que está mal. Y entonces vas a poderte quebrantar. ¿Por qué muchas personas andan viendo, a ver, enséñame mis pecados, a ver, háblame y dime qué me falta, a ver, etcétera? Porque van con el hombre y por eso no pueden ver lo que les falta, porque el hombre no tiene ese poder. Pero el que tiene ese poder es el Señor Jesucristo. Y dice, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Y si tú vas y le rindes tu ser a Cristo y le dices, Cristo, déjame ver qué es lo que tú ves de mí, déjame ver mi alma como si fuera transparente y que yo pueda entender lo que me falta a mí para llegar y encontrar una verdadera salvación, te va a quebrantar, te va a enseñar, te va a abrir el corazón, te va a mostrar lo que te falta, te va a ayudar. Más si no lo haces, aquel sobre quien la piedra cayere le va a desmenuzar. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, si no buscas, si no te acercas a su gracia, si sigues en soberbia, si estás en tibieza y dices, no, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no vas y te humillas, porque no tienes celo, porque no tienes fuego, porque no te arde el alma ante las cosas que hay que cambiar, porque no deseas un cambio profundo, porque estás tibio. Y no sales de la tibieza porque no caes sobre la piedra para que venga y te muestre lo que hay dentro. Entonces la piedra va a terminar cayendo sobre ti y te va a desmenuzar. Y esto va a pasar el día que la roca ya no esté como Salvador en su rol precioso que está ahora, sino venga como juez y te va a llamar a cuentas. Y no va a haber otra oportunidad para ti más que decir, amigo, muchas veces te hablé, muchas veces quise estar contigo, muchas veces quise cambiar tu vida y tu corazón y te envié muchas oportunidades, pero no quisiste, no te pude salvar, respeté tu libertad y vas a quedar destrozado para la eternidad, desmenuzado por completo, como si no hubiera nada de lo que alguna vez hubo en ti. Entonces, al llevarlos a esa peña y hablarle a la peña e ir con la vara que reflejaba en muchas cosas, la vara era el signo que usaban los pastores para corregir a las ovejas y golpear la peña y que la peña empezara a salir después de ser herida, aguas para que todos bebieran, toda la congregación, y cambiara un desierto en oasis y sus animales volvieran a tener vida y ellos tuvieran vida de nuevo. Les estaba enseñando, Dios les quería enseñar, háblale a la roca, háblale a aquel que es muy grande, una roca enorme, que tu vida anda fluctuando en el desierto, que estás buscando y ver si María, si Aarón, si Moisés, eso no sirve. Porque el liderazgo real está en la roca. Porque el único que te puede ayudar es la roca, el precioso Señor Jesucristo. Porque cuando estás en Cristo, estás estable, estás fuerte, estás firme. Pero si no te agarras de la roca, no hay hombre, no hay mujer, no hay doctrina, no hay grupo, no hay nada que te pueda hacer una persona estable. Necesitas hablarle a la roca, necesitas ir a la roca, necesitas ir con tu alma sedienta e ir a la roca y que la roca te dé de beber. Porque esa roca cuando se hizo carne y vino, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida.
Era una instrucción preciosa la que Dios le estaba dando a Moisés. Era una forma hermosa en la que Dios quería, a través de un símbolo, convertir a la congregación a sí mismo. Quería cambiar su corazón, quería guiarlos a Cristo, quería restaurarlos, quería ponerlos en la roca para que ellos estuvieran estables y no estuvieran sub y baja como siempre habían estado. Pero ¿qué hizo Moisés? Vamos a ver la manera en la que Moisés obedeció a la indicación de Dios para revelarles la roca que ellos tantos necesitaban. Versos 9 al 11 de Números 20 dice la Biblia: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Más o menos se parece, si lo ves externamente, a lo que Dios había indicado. Mas ya que te metes a ver a detalle las cosas, no es lo que Dios le había dicho. Y refleja muchas cosas la forma en la que Moisés operó, y Aarón también. Y vamos a verlo porque la Biblia no nos dice que hagamos un juicio por encimita o así todo liviano, sino que nos metamos bien para ver qué pasó. Primero Moisés tomó la vara, estuvo bien, tomó la vara. Segundo, Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña, eso estuvo bien porque Dios les pidió que ellos hicieran eso. Le hablaron al pueblo, mas no debieron de haberle hablado al pueblo, porque le debieron de haber hablado a la roca, no al pueblo. No tenían que hablar con el pueblo. Le debieron de haber hablado a la roca para enseñarles el signo de que cuando tú le hablas a la roca te da agua de beber. Y para que el pueblo aprendiera a hablarle a la roca. Pero ellos estaban molestos, estaban en la carne. ¿Qué le dijeron al pueblo? Oíd ahora, rebeldes, se lo dijo Moisés. Y te pregunto yo, ¿eran rebeldes? ¿Sí o no? Sí eran rebeldes. Mas Dios no era momento de redarguirlos por su rebeldía, era momento de a través del amor mostrarles a aquel que los podía sanar de su rebeldía. No se trata de que siempre digas verdades y estés sacando la ley en todo momento. Se trata de que digas las verdades que Dios quiere que tú digas. Porque si dices verdades, como Moisés dijo que el pueblo era rebelde, y si era rebelde, cuando Dios le había dicho que no le hablara al pueblo, sino que le hablara a la roca, estás desobedeciendo a Dios. ¿Qué más dijeron? ¿Os haremos salir aguas de la peña? Detrás de esta expresión, os haremos salir agua de la peña, ¿qué hay? Duda. ¿Te podré yo hacer salir agua de la peña? ¿Pero por qué tiene duda Moisés? ¿Por qué hay duda si él abrió el mar rojo? ¿Por qué hay duda si hubo tantos milagros que Dios hizo por medio de ellos? ¿Por qué hay duda? Y entonces, ¿qué vemos aquí? Que le hablaron duramente al pueblo, que metieron incredulidad con sus expresiones al pueblo, y que además golpearon 2 veces y no le hablaron a la roca, con la vara, y nada más era una vez a la roca. Eso hizo Moisés. Y lo que refleja estas palabras es estar en un enojo, en una incredulidad, en un hartazgo. Pero como quiera salió el agua. Hasta la segunda vez, no la primera, porque no lo estaba haciendo bien. Pero Dios no puede negarse a sí mismo. Y tenía un pacto, salió el agua, porque Dios es fiel, no porque lo hubieran hecho bien ellos, sino porque Dios es fiel. Y Moisés, al ponerse en una actitud agresiva y carnal y desobedecer el acto que Dios le había dicho que hiciera para guiarlos a Cristo, mal representó a Dios.
A pesar de que dijo verdades, porque dijo rebeldes, y por supuesto que eran rebeldes, pero no eran las verdades que Dios les quería dar. Y hay muchas personas que son así. Andan con la espada desenvainada todo el tiempo. Andan diciendo a lo mejor pecados que sí ocurren y están apuntándolos y diciendo una y otra vez, rebelde, esto, lo otro, rigurosos, estrictos en la forma de decirlo. Pero es lo que Dios quiere. ¿Cayeron ellos en convicción? ¿Fueron restaurados sus corazones? O más bien Moisés pecó y cayó en carnalidad y en desesperación y por su hartazgo terminó cerrándose él mismo la puerta a la tierra prometida. Proverbios 12:18 dice la Biblia: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres que cuando hablan hieren como si te pegaran con una espada. Hieren tanto en el alma y te dan palabras tan duras, tan poco misericordiosas, tan agudas, tan escogidas para ver de qué manera herir más el alma, que sus palabras son como golpes de espada, te cortan, te dañan, te hieren. Mas esa no es la verdadera sabiduría, porque la verdadera sabiduría es la lengua de los sabios y el que gana almas es sabio. Y la lengua de los sabios es medicina, darle la medicina a la persona. Y Dios sabía que estaban mal, pero les quería dar la medicina. ¿Y cuál era la medicina? Cristo, la peña de Oreb, el que te puede dar aguas cuando crees en Él, el que te puede saciar tu sed, el que te puede cambiar, aquel sobre cual, si tú caes sobre Él y derramas tu corazón, te va a ayudar y te va a guiar a un verdadero quebranto. Cristo precioso, el único fundamento, el único que te puede hacer parte de la iglesia, el único que te puede incorporar, aquel que es la puerta y el camino y la vida. No, la salvación no es en la ley expresada muy dura, sino es en Cristo, que le abre la puerta a aquel que cae sobre él. La lengua de los sabios es medicina. La lengua de los carnales son palabras ásperas como golpes de espada. Y hay personas que andan sacando palabras como golpes de espada por todos lados y hacen un pecado similar al de Moisés. Y con una vez que lo hizo Moisés, una vez, vamos a ver cómo le fue. Números 20, versos 12 y 13, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. O sea, se apartó como diciendo: no, yo ahí no estoy, ni con los líderes estoy. Pero cumplió su palabra. ¿Por qué le pasó a esto a Moisés? Porque no creísteis en mí. O sea, Dios siempre se va a la raíz. Moisés, no creísteis. No tuviste fe en mí. Por eso dijiste: a ver, oíd ahora, rebeldes, os haré salir agua de esta peña. ¿Qué había en Moisés? Incredulidad. Había duda. Si yo le pego, paz. Y no pasó. Y entonces otra vez, paz. ¿Va a salir agua de la peña? Ya estaba dudando Moisés. ¿Y tenía Moisés razón para dudar de Dios? Por supuesto que no. Dios le fue fiel siempre. Y en todo su camino Dios le ayudó siempre a Moisés. Siempre. No tenía razón para dudar. Entonces, ¿por qué Moisés hizo ese acto carnal donde se puso a regañar al pueblo y decirles: rebeldes, ¿por qué esto? Están en rebeldía y les voy a sacar agua de esta peña, y pasa ahí presentando a Cristo de una manera golpeada y no con amor?
Porque tenía incredulidad. Y no hubo gracia. ¿Y por qué muchos líderes presentan a Cristo así de una manera agresiva, golpeada, con la espada por delante? Porque tienen incredulidad. Porque cuando tienes incredulidad, no te apoyas en Dios. Entonces, si no te apoyas en Dios, tienes que apoyarte en algo. ¿Y qué haces? Apoyarte en la carne. Y una forma de apoyarte en la carne es andar dando espadazos por todos lados. Mas Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a hablar lo que Él quiere. Y si Él quiere redarguir con espada a alguien, entonces está muy bien que se use la espada. Mas si Dios había dicho que no se usara la espada, sino que le hablaras a la roca para que la gente entendiera que cuando le hablas a la roca te contesta. Y que si vas y le hablas a la roca, que es estable, que es fuerte, que es inmensa, la roca te contesta y te bendice y te da agua. Y entonces ellos iban a entender la figura, y iban a empezar a hablar a esa roca, que en un sentido espiritual era Cristo, y Cristo iba a venir y iba a restaurar sus corazones. Pero porque Moisés se desesperó y actuó en la carne y no en la fe, no guió a la gente a Cristo y mal representó a Cristo. Y entonces no vas a entrar. Porque yo no quiero un líder que va a ir sin fe. Porque yo no quiero un líder que va a ir en la carne sacando la espada y que degollando a toda diestra y siniestra. No, yo no quiero eso. Yo quiero un líder que va a ir creyendo en mí y que meta a este pueblo a la tierra que yo les he dicho. Y Dios lo castigó y no entró. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Aarón? ¿Por qué castigó a Moisés y a Aarón si Moisés fue el que habló? Moisés fue el que agarró la vara, Moisés fue el que golpeó, aparte de que iban a ir Moisés, Aarón y los ancianos, pero a Moisés le gustó el rol protagónico y se la aventó solo. Y él fue el que hizo todo. Aarón nada más se quedó viendo. Y entonces él agarró la vara, golpeó 2 veces, regañó a los otros, oí rebeldes, etcétera. Hablándoles a ellos, cuando Dios le había dicho, no le hables a ellos, háblale a la roca. Desobedeciendo a Dios. ¿Pero por qué Aarón? ¿Qué dijo Aarón? Pues no dijo nada. Y exactamente porque no dijo nada, quedó excluido también. Porque Aarón estuvo en la intercesión y Aarón oyó las instrucciones de Dios. Y Aarón vio la gloria de Dios y Dios les dijo que fueran los dos. Pero dejó que Moisés fuera solo. Y debió de haber dicho, espérate Moisés, no le hables al pueblo. Debió de haber frenado a Moisés. Debió de haber actuado de una manera diferente, porque antes que Moisés es Dios. ¿Y cuántas personas hay que tienen poner en primer lugar al hombre que a Dios? Y porque lo dijo fulano, porque lo dijo sutano, que lo diga quien sea. Primero es Dios. Y Aarón debió de haber puesto, no, espérate Moisés, Dios nos encargó esto, no es que tú vengas y los regañes, Dios nos encargó que no lo hiciéramos así, lo estás haciendo mal, pero no lo hizo. Y muchos líderes, cuando otros la están regando y empiezan a hacer cosas incorrectas, dicen, no, fue aquel, fue él, no, yo no, yo no. Bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú por qué dejaste que todo eso pasara? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué no arreglaste las cosas? ¿Qué hiciste? Y entonces como que Aarón tuvo una aceptación pasiva y por pasivo tú tampoco entras. Porque Dios quiere que le obedezcamos de una manera activa y que no estemos ahí pasivamente aceptando lo que otro líder que está errando hace y que tú que sabes que está errando no digas nada. Por eso no entró Aarón. ¿Por qué los israelitas tuvieron 10 veces que tentaron a Dios
y hasta la 10ª vez no entraron. Y Moisés y Aarón con una. Uno por pasivo y otro por no creer y por carnal y el otro por andar viendo al hombre primero que a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué con una? ¿Y los otros con 10? Porque Dios juzga de acuerdo a la luz. Y Moisés y Aarón tenían más luz. Tenían más luz. Y a más luz, más responsabilidad. Es como cuando estás cargando cosas y si tienes hijos jóvenes, ellos pueden cargar cajas y pueden hacer cosas con mayor fuerza. Y si tienes un niño pequeño, él puede llevar algo pequeño. Y a lo mejor el grande puede llevar de un solo golpe algo pesado y el niño pequeño necesitaría dar 10 vueltas para llevar lo que el grande pudo hacer. Y entonces Dios fue paciente con el pequeño y 10 veces lo toleró. Y al grande con una vez porque tenía más fuerza y no debió de haberlo hecho. Y terminó castigando a Moisés y a Aarón y tampoco entras. Por tanto, ¿cuál era lo que Moisés tenía por delante? Voy a enseñar a esta generación a que entre a la tierra prometida dependiendo de Dios. Ya no va a depender de mí. Va a depender de Dios. Y en ese contexto le da recomendaciones al pueblo porque sabía Moisés que ya no iba a estar con ellos. Y los guía a depender de Dios, que es la única forma en la que una persona puede comportarse, no dependiendo de ningún hombre, sino solamente de Dios. Y vamos a ver qué instrucciones les dio Moisés a ellos para poder entrar a la tierra prometida sin Moisés, porque él tampoco iba a entrar. Les contó cómo es que Dios lo sabía, que lo había castigado a él y a Aarón y qué les recomendaba. Y vamos a seguir leyendo la historia en Deuteronomio 4, versos 23 al 24. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso. Les dijo en Deuteronomio a esa nueva generación, en el capítulo 4, cuando les contó cómo es que él quedó excluido también y tampoco iba a entrar, inmediatamente les empieza a dar instrucciones para que ellos pudieran depender de Dios sin Moisés. Vas a llegar del otro lado y vas a andar dependiendo de Dios. Ya no va a ir Moisés, vas a ir tú con Dios. ¿Y cómo es que ahora voy a ir yo con Dios y ya no está Moisés? Ya no va a estar el pastor, ya no va a estar nadie, voy a estar yo con Dios. ¿Cómo me puedo yo guardar con Dios? Guárdate. Guárdate de tu concupiscencia, que en el caso de ellos era la idolatría. Guárdate de eso. En el caso de otros es la pornografía, en el caso de otros es la ligereza, en otros la borrachera, otros, depende, cada quien tiene su concupiscencia, guárdate. Porque Dios es fuego consumidor, es Dios celoso. O sea, Dios quiere que tu corazón sea para Él, por lo tanto, guárdate de que sea para Él. ¿Qué más? Versos 25 al 26, les dijo, guárdate de enseñar a tu descendencia que no se desvíe. Versos 25 al 26 de Deuteronomio 4 dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. O sea, no porque vayan tus hijos, vayan a creer tus hijos que porque ya entraron a la tierra y porque tú la lograste entrar y ya te estás ya envejeciendo y tus hijos van tomando poder, empiecen ellos a practicar aquello que hay una concupiscencia aquí, la idolatría. Porque si ellos hacen eso, les voy a quitar la tierra. Entonces, guárdate de andar en mi fuego.
Guárdate de andar en mi celo. Y guárdate de enseñar a tus hijos que anden en mi fuego y en mi celo. ¿Cómo andar entonces sin pastor y sin Moisés? Dependiendo de Dios con fuego, sin tibieza, con celo. Por eso Dios le dice al tibio, sé pues celoso y arrepiéntete. Porque todo lo arregla Pai más o menos, todo lo arregla la pura imagen, por afuerita, todo lo arregla. No se quiere meter a detalle, a revisar todo bien, porque no tiene celo, porque todo lo anda remendando. Y Dios quiere que se haga bien. Y guárdate de que ese celo y ese fuego esté en tus hijos. Aun si tuvieres el juicio, o ellos tuvieran el juicio por su necedad, guárdate de la incredulidad, de que creas que no se puedan restaurar las cosas. Es otro consejo que les dio. Deuteronomio 4, versos 30 al 31. Dice, cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. O sea, recuerda que si te alcanzan los juicios y te acabas yendo a otra tierra porque te viene el juicio, y allá abres los ojos y en medio de las angustias me buscas, Dios no se va a olvidar del pacto. O sea, cuando esté todo destruido y cuando el juicio te haya alcanzado, busca a Dios, porque Dios es bueno. Entonces debemos de guardar la fe, el fuego, el celo, la crianza en la casa, para poder hacer que la bendición de Dios sea postergada. ¿Qué más? Le dice, guárdate de no olvidar la palabra de Dios que habla en medio del fuego. Deuteronomio 4, 35 al 36. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Guárdate de las palabras que Dios te dio, guárdate de atesorarlas. ¿Y cómo es que Dios se las dio a ellos? En medio del fuego. Y por eso el monte humeaba y Dios dio sus mandamientos y su pacto en medio del fuego. ¿Y por qué en medio del fuego? Porque estaba Dios reflejando, ¿quieres vivir en mi palabra? Ten fuego, ten celo, ten carácter, ten valor, sé radical. Nuestro Dios es fuego consumidor y Dios nos llama a amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con fuego. Por eso el tibio no se puede sostener. Por eso el tibio olvida todo. Ay, ¿qué dijeron? ¿Cómo fue? Y se le olvida la palabra de Dios. Porque no tiene fuego. Lo olvida, no hay celo, no le importa. Le importan más otras cosas. Pero Dios te dice, ¿quieres guardar mi palabra? Guárdala con fuego. ¿Quieres guardar la Biblia y dejarla escrita en tu corazón? Agrega fuego a tu ser para que Dios venga y te ayude. También les dijo que se guardaran de cumplir el llamado de Dios para su vida. Deuteronomio 4, versos 37 al 38 dice, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes más fuertes que tú, y para introducirte delante de su tierra por heredad, como hoy. Ese era el llamado de ellos. Por cuanto Dios tenía una instrucción desde sus padres, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, Dios había prometido que les iba a dar una tierra y Dios los estaba usando a ellos ahora para ir y tomar esa tierra. Tenían un propósito.
Y ciertamente nuestro propósito no es ir a conquistar una tierra, porque Dios no nos llama ya en esta época a ninguna conquista de ese tipo. Pero para cada ser humano Dios tiene un propósito. Y tú tienes que entender cuál es tu propósito en esta vida, para qué Dios te trajo a esta vida. ¿Cuál es tu propósito? Y la manera de guardarte es cumplir tu propósito. Dios, ¿qué quieres tú de mí? Y cumple aquello que Dios quiere de ti. Entonces, resumiendo, Moisés les estaba diciendo, yo también caí en incredulidad. Yo también por incrédulo me puse de carnal y me puse a reprenderlos a ellos y a sacar la espada innecesariamente y no reflejé adecuadamente a Cristo. Y en vez de hablarle a la roca, me puse a regañarlos y a hablarles de rebeldía y de cosas que no eran. Y no presenté adecuadamente a Cristo ante tus padres. Y Dios me castigó y yo tampoco voy a entrar. Mas ahora tú vas a ir dependiendo de Dios y tú vas a entrar porque Dios te va a dar esa tierra prometida a ti. Y Él te va a guiar y Él te va a ayudar. Y como ya no vas a depender de mí y vas a depender de Dios, vas a tener un liderazgo nuevo. Y para que andes en ese liderazgo nuevo, debes de andar en fuego, debes de andar en celo, debes de cuidar tu casa, debes de ver por tus hijos, debes de guardar mi palabra, pero en fuego. Y debes de guardar con todo eso el propósito que yo tengo para ti. Y esto aplicó para ellos y aplica para ti y para mí. Dios no nos llama a depender de un hombre. ¿Cuántos hombres se han ido? ¿Cuántos grandes predicadores Dios nos dio a lo largo de la historia? Y ya no están. Y hablaban grandes verdades y hablaban muy bien, muchos de ellos. Pero ya no están. Y probablemente nunca estarán. No importa. Porque Dios no nos llama a depender de un hombre o de otro. Los que estamos, pronto nos iremos. Y solo estamos de paso. Pero lo único importante es ir a la roca y depender de la roca. Lo único importante es que el líder en tu vida sea la roca. Por eso no importa si Pedro y Juan hablaban con denuedo y presentaban la roca y se fueron. Porque ya nos dejaron el ejemplo, pero la roca sigue estando ahí. Y sigue oyendo la voz de aquel que cuando le habla, abre la roca y le da sus aguas. ¿Por qué no le hablas tú a la roca? ¿Por qué no cambias el liderazgo? ¿Por qué no empiezas a depender de Cristo, más de Cristo y menos del hombre? Y no digo que Cristo no hubiera dejado hombres que nos puedan bendecir. Pero precisamente buscaremos a los hombres porque de Cristo deseamos que algo les dé Él a ellos, que nos bendigan a nosotros. Pero es muy diferente ir viendo a Cristo a través de la persona y confiando en Cristo a ir viendo a la persona. Eso ya no sirve de nada. La persona no tiene nada para ti. Y si tiene algo es porque Cristo se lo da para ti. Más ni siquiera Dios nos llama a ir a la persona en sí. La persona es como alguien que te va llevando a Cristo y ya, ve a Cristo, agárrate de Cristo y depende de Cristo. Y si es cierto, estamos todos llamados a ser parte de una iglesia, caminar juntos, y si no eres todavía parte, que te añadas a ella, más caminar juntos con un solo pastor que es Cristo, el pastor de la iglesia. Efesios 2, versos 20 al 22, dice la Biblia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también
sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Podrán haber muchos profetas, personas que se van añadiendo al edificio, apóstoles. Y Dios nos dio muchos. Vienen en la Biblia. Ahí está Isaías, Jeremías, todos los grandes profetas que Dios levantó y que dijeron palabras que se cumplieron a veces muchos cientos de años después. Pero que vemos que Dios habló a través de ellos porque lo que dijeron pasó. No eran personas envanecidas que estaban hablando para tener el rol protagónico y creerse mucho delante de los demás. Eran personas que sus palabras no se quedaron en tierra porque Dios le dio palabras. Y también levantó apóstoles, grandes apóstoles que dejaron cartas, que nos enseñaron instrucciones sobre cómo guiar la iglesia y cómo guiar tu vida. Mas el centro de todos esos profetas, apóstoles, y aún la ley revelada a través de Moisés, el centro de todo siempre fue Cristo. Y Él es la piedra principal, la cabeza del ángulo, aquel sobre el cual todo debe ser edificado en la iglesia e ir a Él. Y si no vamos al cimiento, estamos mal. Y es tiempo de que volvamos al cimiento. ¿Y por qué Cristo es el cimiento? ¿Por qué es Dios? Porque no hay ser más sabio, bueno y perfecto en el universo que Él. Porque nadie puede dirigir las cosas como Él. Y porque Él hizo lo que nadie más hizo por nosotros para llevarnos a salvación. Porque Moisés tomó la vara y golpeó con la vara la roca. Y eso es un signo. Porque la vara era con aquello con lo que se corregían a las ovejas. Y a veces si alguien se estaba yendo del redil, lo jalabas con la vara y la traías. Y hasta la castigabas con la vara a veces. Y el castigo que era sobre la humanidad, no cayó sobre la humanidad. La humanidad golpeó a la roca, como Moisés golpeó a la roca. ¿Cómo golpeó la humanidad a la roca? Cuando la roca vino y se hizo carne y se hizo hombre. Y en su humildad se dejó golpear. Porque si hubiera querido, hubiera pedido al Padre y al menos 12 legiones de ángeles, como un ejército, 12 ejércitos hubieran venido y destrozado toda esa multitud. Pero se dejó golpear. Se dejó golpear, colgar y matar en la cruz. Para que esa culpa que debimos haber recibido nosotros la llevara a Él. Y para que después de ese acto tan osado, valiente y amoroso como el que hizo Jesucristo en la cruz, la humanidad pudiera beber aguas que solo la roca puede dar y que solo Cristo puede dar. Por eso esa vara que significaba corrección, porque por medio de ella juzgó Dios a Egipto, refleja nuestro castigo y nuestra culpa que la roca quiso aceptar y recibir. Y por eso es que ahora nos puede perdonar si nos arrepentimos y creemos en Él. Y empezamos a depender de Él y no del hombre. Y por eso es que ahora podemos beber de Él y ser de la roca. Y quiero despedir este mensaje ministrando un canto que precisamente habla de esto que solo el precioso Señor Jesucristo puede hacer. Nuestra roca hermosa que puede cambiar nuestro ser, nuestra vida y nos puede hacer nuevos por completo. Cristo es la peña
y resucitó, Hijo de Dios, majestad, gloria, su majestad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Padre bueno, muchas gracias por haber enviado a Cristo. Gracias por habernos dado esta preciosa enseñanza que refleja a tu Hijo. Gracias por ser bueno con nosotros. Que nuestra vida sea siempre para darle toda gloria y consagración y fuerza y celo y corazón a nuestro Cristo precioso, que sacia nuestra sed. Y que nos redimió en la cruz. Bendito seas, Padre. Te amamos. Gracias por tu palabra. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos la siguiente semana para continuar aprendiendo juntos de este libro hermoso de Deuteronomio. Que tengan buena tarde.